Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Manuel Salvador Mendoza, soy estudiante de la carrera de Derecho. El día de hoy voy a dar una breve explicación acerca de 4 temas relacionados con la teoría general del proceso. En primer lugar, vamos a dar una breve explicación acerca de lo que es el litigio. El tema número 2 son las formas de solución a los conflictos. El tema número 3 es la acción y el tema número 4 es la jurisdicción. Bueno, empezando con lo que es el litigio, una pequeña definición nos dice que es el enfrentamiento o disputa entre dos personas o partes en un juicio. En las relaciones jurídicas, cada parte tiene sus propios intereses. Por ejemplo, en una compraventa, el vendedor tiene el interés de recibir un precio cierto y en dinero a cambio de transmitir la propiedad de un bien al comprador. Y el comprador tiene el interés de recibir la propiedad del bien pagando el precio antes mencionado. También tenemos otro ejemplo que son los arrendamientos. Y, por ejemplo, cuando el arrendador tiene el interés de recibir una renta a cambio de transmitir el uso de un bien que es de su propiedad, mientras que el arrendatario tiene el interés de usar este bien pagando la renta antes estipulada. Los intereses que tiene cada parte en una relación jurídica por lo regular son diferentes, pero no siempre son incompatibles, y la mayoría de las ocasiones son satisfechos por la otra parte. Bueno, sin embargo, existen algunos donde sí son incompatibles o bien no son satisfechos por la contraparte, y así es como surgen los conflictos de interés. Los conflictos de interés en esencia, son la esencia del litigio, los cuales pues también son sinónimos de una controversia, de un pleito, de una confrontación o de una disputa. Para llegar a lo que es el conflicto de intereses o también a lo que ya es el litigio, hay 5 puntos muy importantes que se deben de tomar en cuenta. El punto número 1 es que deben de ser dos o más partes las que las que estén involucradas, y estas ya pueden ser individuales o colectivas. Utilizando el término de partes, pues no solamente nos referimos a un hombre o una persona, sino que las partes pueden estar conformadas por una o varias personas, ya sean físicas o sean personas morales. El punto número 2 es el conflicto. Cuando ya existe el conflicto de intereses, es que las partes entre sí tengan intereses incompatibles o insatisfechos, es decir, el conflicto de intereses. El punto número 3 es cuando existe la pretensión de subordinar, y quiere decir que una de las partes tenga el interés de subordinar los intereses de su contraparte a los propios. El punto número 4 es cuando ya existe cuando se da la resistencia a ser subordinado, y es cuando la contraparte oponga resistencia a someter sus intereses a los de su contrario. El punto número 5 es cuando ya existe el conflicto tutelado por el derecho, es decir, que alguna norma jurídica ya prevea la solución del conflicto como tal. Bueno, el litigio, de forma más breve, pues es el conflicto de intereses cuando ya es calificado y elevado a una autoridad jurisdiccional por parte del sujeto a derecho, con la intención o la pretensión contra otro que manifiesta una resistencia o que se opone a sus planteamientos. Creo que es una forma más sencilla de entender lo que es un litigio. El tema número 2 que vamos a abarcar el día de hoy, pues es los medios para solucionar los conflictos.
tenemos tres grupos, los cuales vamos a explicar a continuación. El primero de ellos es la autotutela o la autodefensa. Estas soluciones de litigio es en la que una de las partes impone su pretensión sobre la otra de una manera directa, sin la intervención o el auxilio de un tercero. Estas medidas de solución del litigio regularmente son egoístas, son primitivas o violentas, por lo que los actuales estados de derecho, por regla general, las tienen prohibidas o están prohibidas. Algunos ejemplos de este medio de solución pues es la autodefensa o los derechos de retención. El segundo grupo que tenemos es la autocomposición. Y bueno, se da la solución cuando los propios interesados en un litigio pues ceden, ¿no? Ceden ya sea todo o parte de sus pretensiones en beneficio de su contrario. Estos medios de solución de litigio son considerados más altruistas y humanizados, puesto que no implica la imposición de la pretensión de uno o de una de las partes sobre la otra, sino más bien a la renuncia que una o ambas partes hacen en beneficio de su contrario. El tercer grupo que tenemos es la heterocomposición. Bueno, ¿qué nos quiere decir la heterocomposición? Bueno, pues es lo opuesto a la autocomposición. Es cuando ya necesitamos de un tercero ajeno a los intereses de las partes para que intervenga y poderle poner fin al conflicto. Bueno, se explica como una forma evolucionada de resolver los litigios que tiene como primer antecedente la mediación. Este es en cuanto a nuestro segundo tema del día de hoy. Son los medios que tenemos para resolver los conflictos. Siguiendo con el orden, vamos a ver el tercer tema, que se refiere a la acción en el proceso o en acciones procesales. Una breve definición de lo que es la acción. Bueno, nos dice que la definición técnica en acción procesal, que es un medio para judicializar un conflicto. En este sentido, es la base de las demandas que inician los procesos judiciales. Esto se da cuando una persona física o jurídica requiere que un juez pues solucione su conflicto, pero pues tiene que iniciar el proceso judicial y para ello pues debe de interponer lo que conocemos como la demanda. Algunas características de lo que es la acción o las acciones procesales, pues es que su función es el impulso procesal, ya que es la que inicia el procedimiento judicial. Otra característica pues es que para que se pueda iniciar una acción debe de haber un derecho subjetivo el cual proteger. Todas las acciones que inician el proceso judicial son procesales. Las acciones que no inician la actividad judicial son las acciones extrajudiciales. Y pues así tenemos otras cuantas características que tienen las acciones procesales. Los tipos de acción procesal que tenemos es la acción civil, la acción penal, la acción contencioso administrativo, las acciones laborales, acciones mercantiles, acciones personales y las acciones reales. Le vamos a explicar tres de ellas para no alargarnos tanto. Y por ejemplo nos dice que la acción civil, dentro de estos tipos de pretensión judicial se encuentran aquellas que protegen los derechos recogidos en los códigos civiles, como la reclamación de cantidad o de un divorcio.
Bueno, creo que está muy bien explicado. Son temas civiles, por ejemplo, divorcios, este tipo de acciones que requieren el uso de los códigos civiles. Continuamos con la acción penal. Bueno, en este caso los procedimientos no tienen que ser iniciados por el que ha sufrido la lesión en su derecho, sino que también se iniciará por los agentes judiciales basado en los derechos recogidos en los códigos penales. Continuamos con la acción laboral. Esta tendrá cabida en el marco de derecho de los trabajadores. Esto se refiere a las relaciones de los trabajadores con sus patrones o patrones con trabajador. Bueno, es una breve explicación de lo que entendemos o lo que tenemos en acciones procesales. Y continuamos con el último tema del día de hoy, que es la jurisdicción. Vamos a ver lo que es la definición o el concepto. Se define la jurisdicción como a la potestad del Estado de aplicar, por medio de los tribunales y jueces, el derecho al caso concreto, con el fin de satisfacer las pretensiones de los gobernados en una controversia, resolviendo esta de manera definitiva e irrevocable. Bueno, vamos a ver algunas características de lo que es la jurisdicción. Y bueno, una nos dice que es el origen constitucional, es de origen constitucional, ya que la Constitución reconoce la jurisdicción de los tribunales para dirimir controversias. Según nuestra Carta Magna, la función judicial se deposita para su ejercicio en el Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo está compuesto el Poder Judicial de la Federación? Bueno, pues está compuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está compuesta por los tribunales colegiados, los tribunales unitarios de circuito, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también está el Consejo de la Judicatura Federal. Otra característica que tiene es que es única. Bueno, esto consiste en que la jurisdicción es una sola, aunque pues coloquialmente, como ya se ha señalado, tiende a usarse los términos de jurisdicción local o federal, pero pues en esta característica todos los tribunales tienen jurisdicción, pero no todos son competentes para resolver casos en general. Obviamente tenemos tribunales que están dedicados a ciertos conflictos. Otra característica es que es única. Ello consiste en que la jurisdicción es una sola. Otra es indelegable. Bueno, la jurisdicción no puede ser transferida como tal de un tribunal o de un juez a otra persona. Es eficaz. Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo. Bueno, es capaz de producir el efecto de cosa juzgada. Son definiciones y son características de lo que es la jurisdicción. Espero que sea algo o sea entendible la información proporcionada por su servidor. Por mi parte, pues sería todo. Que tengan una excelente tarde.